Shalom, bendiciones, bendiciones. Estamos contentos de estar una semana más en el espacio de estudio, contemplando el primer siglo, aprendiendo un poquito del contexto, aprendiendo un poquito acerca de algunos conceptos que nos van a ayudar a poder entender la Biblia de la mejor manera. Así es que esa es la intención. Cada semana el poder aprender un poquito más y darnos cuenta de que hay muchas cosas en la Escritura que aún desconocemos. Cuando las empezamos a ver dentro de lo que es su contexto, como que todo empieza a cambiar y empieza a verse de diferente manera. Así es que hoy estamos contentos de poder estar una semana más. Como vio al inicio, vamos a hablar acerca del mundo cultural y social de los primeros creyentes. Ya hablamos acerca de lo que eran las sectas, el mundo político, el mundo religioso. Hablamos acerca de lo que es el Evangelio de Dios. Las dos últimas semanas estuvimos hablando acerca de lo que era el Evangelio de Dios y cómo el Evangelio de Dios está en Yeshua, que es el vehículo por el cual Dios está trayendo las buenas nuevas a la humanidad. Hoy vamos a ver acerca de el mundo cultural y social de los primeros creyentes. Así es que vamos a ir por aquí. Vamos a ver conceptos como por ejemplo pureza, honor, patrocinio y parentesco. Son las cositas que vamos a estar observando. Para escuchar el Nuevo Testamento o los escritos del primer siglo, y yo no sé por qué siguen saliendo estas cosas aquí. Para escuchar Ok, permítame tantito. Ok, ahora sí. Estamos listos. Para escuchar el Nuevo Testamento o los escritos del primer siglo o las cartas apostólicas, como usted le quiera llamar, tal y como lo coincidieron sus autores y cómo lo escucharon sus primeros destinatarios, necesitamos explorar estos textos no solo en sus contextos históricos o literarios o sociales, sino también en sus contextos culturales. La mayor parte del tiempo nosotros no nos preocupamos por entender el contexto cultural, contexto social, contexto religioso, contexto político. Y usted dirá, pero yo quiero saber el mensaje de Dios. Yo quiero entender la palabra de Dios. Todos y cada uno queremos entender la palabra de Dios. El gran problema es que la palabra de Dios o las escrituras fueron escritas para una audiencia que pensaba diferente a nosotros, hablaba diferente a nosotros, entendía el mundo, entendía su cosmovisión de ver el mundo, era muy diferente a la de nosotros, su forma de acercarse a Dios era muy diferente a nosotros. Entonces, el mensaje está escrito para una audiencia en específico. Nosotros no éramos la audiencia. Los autores tienen una mentalidad. La mayoría de los autores son judíos, están con una mentalidad judía, están abordando temas desde una perspectiva judía. Nosotros, 2000 años después, no podemos pretender pensar que estamos entendiendo a Pedro, a Pablo, a Jacobo, a Judas, a Juan, cuando realmente ellos están hablando desde un lenguaje muy diferente al que nosotros manejamos. Además, después de 2000 años, mucha teología, mucho dogma han empañado la profundidad de las escrituras desde la perspectiva de los autores. Y por eso dice aquí, necesitamos explorar los textos no solo en el contexto histórico, contexto literario, contexto social, sino también en el contexto cultural. Por cultura se entiende el conjunto de valores, formas de relacionarse y maneras de ver el mundo que comparten los miembros de un determinado grupo o región y que proporcionan el marco para una comunicación significativa. Esto es cultura. Si nosotros queremos entender el contexto cultural, entonces tenemos que entender el conjunto de valores, la forma de relacionarse, las maneras de ver el mundo que compartían los primeros creyentes y proporcionaron el marco para una comunicación significativa. Los primeros creyentes, los primeros discípulos, compartían ciertos valores sociales como el honor, formas de formar y mantener relaciones como el patronazgo y el parentesco, y maneras de ordenar el mundo como lo puro y lo contaminado.
Reconocer los indicios culturales que un autor ha entretejido en la estrategia y las instrucciones del texto nos ayuda a discernir más de cerca qué es lo que contiene el texto, su poder persuasivo o qué contribuciones a la formación de la cultura está haciendo un texto a medida que se redibujan el significado de honor, la definición del parentesco, las líneas de la pureza y la dirección del favor. Todo esto está dentro de lo que es el contexto cultural del primer siglo. Y esto es importante porque muchas veces tenemos que pensar qué significaba el honor, qué significaba el parentesco, cuál era la línea de pureza y cuál era la dirección de la gracia, el favor, cómo miraban ellos gracia, cómo lo vemos nosotros ahora. Tenemos que pensar en todo este tipo de cosas. Empezamos a ver los textos del primer siglo. Empezamos a ver cómo los textos del primer siglo o el mal conocido Nuevo Testamento utilizan valores y códigos profundamente arraigados para sostener una respuesta fiel y obediente a Dios y para sostener a la nueva comunidad en su búsqueda de conformarse a la imagen del Mesías y no ya a la sociedad de la que se habían separado. Usted se ha puesto a pensar por qué la mayor parte del tiempo encontramos en Rav Shaul, el apóstol Pablo, que dice, no se acostumbren a este mundo, más bien renueven su mentalidad. Romanos capítulo 12, no se conformen a este siglo, más bien renovados vuestro entendimiento. Porque Yeshua dijo, ustedes son del mundo. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Y se va a dar cuenta que el mensaje, aún con Pedro, a los expatriados de la dispersión, se mantengan fieles en la fe en Yeshua el Mesías. Se va a encontrar que todas estas líneas, todos estos honor, líneas de pureza, vamos a ver que estos códigos están profundamente arraigados para sostener una respuesta fiel y obediente a Dios. Ellos están desarrollando cómo es la comunión de los creyentes que tienen un estilo de vida, que creen en Yeshua y que van a caminar hacia la obediencia del Padre. ¿Cómo se iba a sostener esta nueva comunidad? Para conformarse a que sean la imagen del Mesías. Por eso Pablo dice, imítenme a mí como yo imito al Mesías. Que el crecimiento es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así el hombre, toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para transformar, a fin de que el hombre sea perfecto para toda buena obra. Nos damos cuenta de que hay un mensaje que va a ir contra la cultura. Tú no te vas a asemejar a la cultura, pero te vas a asemejar al Mesías, que en la mayoría de las veces va a estar muy alejado de lo que es la cultura. Entonces vamos a seguir leyendo por aquí. Seguimos leyendo y dice, para demostrar cómo el conocimiento del entorno cultural y social de la iglesia primitiva o de los primeros creyentes puede ayudar a abrir nuevas lecturas y perspectivas de los textos neotestamentarios. Los capítulos dedicados a cada uno de los 4 evangelios incluirán una sección dedicada a contemplar ese evangelio a través de la lente de una de estas 4 áreas: la pureza en Marcos, el honor en Mateo, la reciprocidad en Lucas y el parentesco en Juan. Pregunta: ¿cuántos de ustedes no se habían puesto a pensar que el libro de Marcos tiene un énfasis en la pureza? El libro de honor, el libro de Mateo, tiene un énfasis en el honor. Por eso empieza diciendo la genealogía de Yeshua hasta David y hasta Abraham. En Marcos, encontramos Marcos 7, la discusión de el lavado de manos, la pureza. La reciprocidad en Lucas. Muchas veces nosotros leemos estos evangelios y no nos damos cuenta que hay una línea que está siendo trazada. La línea que está siendo trazada en el evangelio o en el escrito de Marcos, cómo está definiendo al Mesías. Por eso hablamos la semana pasada lo que era el evangelio, la forma de los autores de escribir la obra de Dios a través del Mesías. Lo está haciendo desde el contexto de la pureza en Marcos, que va para un mundo romano.
Mateo, para un mundo judío, el honor. Y hay muchas cosas que están tratando con el honor. La reciprocidad en Lucas. Por eso vemos muchas de las parábolas. La parábola del hijo pródigo, la parábola del buen samaritano, en el contexto de la reciprocidad. Este fue el que hizo el bien. ¿Quién hizo justicia? Y el escriba, el doctor de la ley, solamente dijo: aquel que actuó con justicia, porque estaba tratándose de una reciprocidad. Y el parentesco en Juan, por eso es que Juan, fíjese lo interesante, porque cuando nosotros empezamos a notar esto, ahora empezamos a ver, Juan es uno de los escritores, especialmente Juan 1:12, en donde dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No de la carne, sino de la voluntad de Dios. Pero está hablando desde un aspecto de familia, de parentesco. Él es tu padre, ahora eres parte de la familia cuando le reconoces. Algo que no encontramos en los otros evangelios. ¿Por qué? Porque cada evangelio está destinado a una audiencia, está enfocado en ciertos aspectos, y la semana pasada vimos un poquito de esto, pero ahora estamos agregando. Lo importante del estudio es que cada que nosotros vemos esto, agregamos a lo que ya hemos aprendido, le agregamos una capa más, y nuestra creencia se hace más fuerte. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el enfoque que le damos está siendo respaldado con las escrituras en muchos aspectos. Y eso es lo bueno de estudiar. Entonces, pureza en Marcos, honor en Mateo, reciprocidad en Lucas y el parentesco en Juan. El análisis de cómo otros autores del Nuevo Testamento o de las cartas del primer siglo invocan estos temas se integrará en el análisis desde los Hechos hasta Apocalipsis. Aquí ya vamos a encontrar una gran gama de temas que están hablando los autores. Esto yo lo saqué del libro. Dice: cuando termine de leer el libro estará preparado para incorporar a su propia práctica del arte de la interpretación bíblica los conocimientos que se pueden obtener del análisis antropológico cultural. Pureza y contaminación. Pureza y contaminación son conceptos muy presentes en la literatura de Israel y de la iglesia primitiva, de los primeros creyentes. Con frecuencia encontramos palabras como santo, limpio, puro, inmaculado, sin mancha, santificado, santo, impío, inmundo, contaminado, común y similares. Oiga lo que dice bien este autor. Los cristianos occidentales, o sea, los cristianos de este lado, los cristianos occidentales modernos no suelen tener una simpatía natural por el lenguaje de la pureza y la contaminación, ni por los códigos simbólicos y las dinámicas sociales que representan. Después del gran drama del Génesis y el Éxodo, para el cristiano regular, Génesis y Éxodo tienen importancia, pero después a muchos les resulta difícil digerir Levítico, con sus largas discusiones sobre cómo se pierde la pureza y cómo hay que recuperarla. Ok, pero los escritores del primer siglo están hablando de los conceptos de santo, limpio, puro, inmaculado, sin mancha, santificado, santo, impío, inmundo, contaminado, común y aspectos similares desde el concepto de la Torá, lo que dicta la Torá para ser santo, lo que dicta la Torá para ser limpio, lo que dicta la Torá para ser puro, lo que dicta la Torá para ser inmaculado. La mayoría, si no entendemos los códigos de santidad del Levítico, no vamos a entender lo que los escritores estaban tratando de decir. Porque muchos de ellos están citando Levítico. Sed santos porque yo soy santo. Sí, pero ¿cómo llego a ese estatus de santidad? Ningún hombre puede alcanzar el estatus de santo. En la Biblia no encontramos que a nadie se le diga santo. Encontramos una vez a un profeta que se le llama el santo, pero de ahí en fuera nadie es santo, solamente Dios. Pero sí podemos entrar dentro de lo que es la esfera de la santidad a través de apartarnos. Por eso cuando se hace una oración es: bendito eres tú, Señor nuestro, Adonai, Señor nuestro, Rey del universo, que nos has santificado. Ahora entendemos que la esfera, el espectro de la santidad viene a través de apartarnos, de llegar de este estado a
un estado donde nos apartamos y entramos dentro de lo que es la esfera de la santidad que le pertenece a Dios, y por lo tanto compartimos el estatus de santidad. No es que nosotros seamos santos, pero entonces, si la gente no entiende Levítico, cómo se pierde la pureza y cómo recuperarla, entonces ¿cómo vamos a entender lo que los escritores están tratando de decir? Dos convicciones teológicas explican esta adversión. En primer lugar, oiga, esta es la mentalidad. Mucha gente está viendo el Nuevo Testamento, voy a utilizar esa palabra, los escritos del primer siglo. Está viendo a través de estas dos convicciones teológicas. ¿Okay? Y en un momento yo tenía las dos. Así es que vamos a presentarlas. La gente está viendo a través de estas dos convicciones teológicas. Uno, en primer lugar, esta es la primera convicción teológica. La ley ritual del Antiguo Testamento se considera parte de una religión externalista que se cumplió y quedó obsoleta con la obra de Jesús. Ese es el primer argumento, la primera convicción teológica. Hay una ley ritual en el Antiguo Testamento, que es la ley mosaica, que le pertenece a los judíos, la cual se cumplió y ya quedó obsoleta con la obra de Jesús. Por lo que se oscurece la relevancia de los códigos de pureza y contaminación. Esta convicción lo único que hace es oscurecer la relevancia de los códigos de pureza y contaminación, que son todos estos que dejamos aquí arriba, que los escritores están usando en sus documentos, en sus cartas. ¿Okay? Segundo lugar, esta es la segunda convicción. El acceso a Dios ha sido en gran medida desregulado y despojado de sus requisitos de purificación, especialmente entre los cristianos protestantes. La idea de que cualquier persona en cualquier estado puede presentarse ante el trono de la gracia, de acuerdo a Hebreos 4:16, que dice: acerquémonos por tanto confiadamente al trono de gracia a fin de alcanzar misericordia y hallar la gracia de un auxilio oportuno. Así es que dice, podemos presentarnos ante el trono de gracia y solicitar una audiencia con Dios. Y eso es antitética a las nociones de acceso escalonado a Dios y a la necesidad de ritos especiales de purificación y abstinencia de actividades contaminantes antes de entrar a los recintos sagrados en el antiguo Israel y en el judaísmo primitivo. Los primeros discípulos entendían que dentro del tabernáculo de Dios se habían establecido perímetros de santidad. El perímetro del atrio exterior, donde podía venir Israel, podía traer sus ofrendas, podían acercarse las mujeres. Había una puerta, que era la puerta del tabernáculo, donde se acercaban las mujeres, se acercaban los israelitas. Después estaba el atrio interior del templo, en donde se traían las ofrendas y se les iba a degollar, donde normalmente estaban los sacerdotes, los Kohanim, estaban los Leviim, los levitas, para presentar las ofrendas. Ese espacio estaba más elevado dentro de la santidad. No cualquiera podía llegar ahí. Después estaba el lugar santo y el lugar santísimo, que estaba dividido. Al lugar santo podían entrar los Kohanim, los sacerdotes, podían limpiar las mechas de la menorá, podían limpiar las lámparas, podían cambiar los panes de la preposición, de la presencia, el ejen japanín, podían ofrecer el incienso que estaba enfrente de la cortina que separaba el lugar santo del santísimo. Ese espacio estaba reservado para los Kohanim, los sacerdotes, y el Kohen Hagadol, el sumo sacerdote, que podía entrar hasta ahí. Después estaba el lugar santísimo, que solamente podía ser accesado una vez al año, y cuando entraba el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, tenía que hacer purificación, tenía que sumergirse en agua, tenía que cambiarse las ropas, no podía entrar con las ropas regulares. Esto se hacía en Yom Kippur, se cambiaba las ropas 5 veces, hacía inmersión 10 veces. Se cambiaba las vestimentas doradas y solamente podía entrar con la vestimenta de lino fino, la vestimenta de lino blanco una vez. Y esto podía entrar una vez que él entraba, dejaba el incienso y dejaba que una nube cubriera el lugar para protegerlo a él, para que no muriera. Ese espacio era el lugar más santísimo, que solamente podía ser accesado por una persona una vez al año. Y entonces estamos viendo que había
el trono de la gracia, que es el arca, donde estaba el trono, donde estaba la tapa, el caporet, que era el asiento, donde depositaba la presencia de Dios, la Shekinah, era el lugar de la presencia divina. ¿Qué pasa? La iglesia primitiva, los primeros creyentes, ellos entendían todos estos espacios. Y cuando el escritor de los Hebreos está hablando dentro de lo que es el contexto de un tabernáculo celestial, del cual solamente una sola persona puede entrar. Y esa sola persona es Yeshua, el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Así es que cuando Hebreos 4:16 está diciendo, acerquémonos, mire, vamos a leer aquí, ahora que le dije todo esto, vamos a leer, dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que penetró los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, está hablando de Yeshua, mantengámonos nuestra confesión de fe, pues no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, ya que ha sido probado en todo como nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia a través de Yeshua, lo que está diciendo el texto, a fin de alcanzar misericordia y hallar la gracia de un auxilio oportuno. Se está diciendo, acerquémonos, está hablando de la fe, mantengámonos nuestra confesión de fe. Tenemos un sumo sacerdote que penetró los cielos, que entró al lugar santo, Yeshua, el Hijo de Dios. Así es que acerquémonos al trono de gracia en el nombre de Yeshua. No es que literalmente tú y yo entramos, pero a través de la emuná, a través de la fe, a través de la confianza y a través de los méritos de Yeshua, cuando Él se presenta o Él se presentó en el lugar santísimo, estábamos ahí. Y por lo tanto dice, acerquémonos por tanto confiadamente al trono de gracia. Pero no quiere decir que podemos entrar al trono de gracia. La gente que entendía los perímetros de santidad, entendía perfectamente el lenguaje que aún el escritor de Hebreos está dando a entender. Pero hoy, lastimosamente, cuando no entendemos eso, pensamos que podemos entrar al atrio, entrar al trono de Dios, de la manera que sea y como se nos dé la gana, porque lo que Dios mira es el corazón. Y esas son las perspectivas que yo le estaba leyendo aquí y que vamos a regresar. Dice, entonces, la convicción teológica, la ley ritual del Antiguo Testamento ya se cumplió y quedó absoluta. La segunda, el acceso a Dios ha sido desregulado, ya no hay regulaciones, ha sido despojado de sus requisitos de purificación, ya no se necesita tanto rito. Así que especialmente los cristianos protestantes, la idea de cualquier persona en cualquier estado que puede presentarse ante el trono de gracia, solicitar una audiencia con Dios, es antitética a las nociones de un Dios escalonado, de un acceso escalonado a Dios y a la necesidad de ritos especiales de purificación y abstenencia. Sin embargo, esto plantea un serio escollo a la hora de comprender la interacción de Yeshua con los códigos de pureza del judaísmo del primer siglo. Entonces tenemos que entender cuál era la interacción, cómo se movía Yeshua con los códigos de pureza del judaísmo del primer siglo. Había un judaísmo. Si a usted no le gusta llamarlo judaísmo, pues llámelo el estilo de vida del primero y segundo templo. Eso no le quita que era un judaísmo, porque era la forma de vivir de las tribus, especialmente la tribu de Judá, y a partir de cuando ellos regresan con Esdras, con Nehemías, y un poquito antes de que ellos regresen, se les denomina como los judíos, ya no como una tribu, sino como un grupo en general, son los judíos. Y si usted se siente más cómodo con decir, no, es el estilo de vida de las personas del primero y segundo templo, ok, no hay problema. Pero la forma correcta de referirse es el judaísmo del segundo templo. ¿Ok? ¿Cómo interactuaba Yeshua? ¿Por qué? Fíjese lo que dice aquí. No me voy a adelantar. Debemos comprender por qué la pureza era importante para la gente. Era importante la pureza. Cuando lo hagamos, oiga lo que dice aquí. Este es el gran argumento para muchas personas dentro del sistema tradicional y dentro de raíces hebreas. Dice,
Cuando entendamos cómo interactuaba Yeshua con los códigos de pureza del judaísmo del primer siglo, cuando entendamos cómo comprendía la pureza y cómo era importante para la gente en el primer siglo, cuando hagamos esto, dejaremos de tachar a los oponentes de Yeshua de incomprensibles, superficiales y legalistas. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado argumentos de no, pero es que ellos eran legalistas, ellos vivían en sus takanots, ellos vivían en su Torah oral, ellos eran sumamente, extremadamente legalistas? Cuando usted ve la historia, se va a encontrar que los fariseos eran una cosa suave comparada con los esenios, que tenían un estándar de vida extremadamente legalista. Los esenios no era nada. Sí eran rigurosos en varias cositas, pero los esenios eran más observantes, más rigurosos y todavía más legalistas. Así que cuando decimos, no, los fariseos eran el grupo más legalista de todos, se nos está escapando que hay otro grupo por ahí. Hay que estudiar a los esenios. Los esenios tenían las reglas de la comunidad, que muchas veces hay gente que dice son similares, o puede ser la misma regla de la comunidad que se encontraron en Qumran. Puede ser. Pero cuando entendamos estas cosas, vamos a dejar de tachar a los oponentes de Yeshua, llámese fariseos, llámese saduceos, llámese de incomprensibles, superficiales y legalistas. También necesitamos una perspectiva interna sobre la dinámica de la pureza y el lenguaje de la contaminación para apreciar el poder de las apelaciones del Nuevo Testamento o del primer siglo a estos códigos y las formas en que siguieron siendo fuerzas vitales. Siguieron siendo fuerzas vitales que guiaban, daban forma y proporcionaban límites a los primeros creyentes. Estamos hablando de la dinámica de pureza, lenguaje de contaminación. Dinámica de pureza, lenguaje de contaminación. Esto y las formas en que siguieron siendo fuerzas vitales que guiaban, daban forma y proporcionaban límites a los primeros creyentes. Estos conceptos son esenciales para comprender el mundo en el que vivían, el contexto cultural. Además, esa comprensión nos permitirá integrar estos textos de manera más plena y poderosa en nuestro discipulado y ministerio. Códigos de pureza y ritos de purificación modernos. Reflexionar sobre nuestros propios códigos de pureza y rituales es un primer paso con este viaje hacia una apreciación comprensiva de los códigos de pureza judíos. Esta información la saqué de este libro, que se llama Una introducción al Nuevo Testamento, contextos, métodos y formación del ministerio, de David de Silva. Es este librito de aquí. ¿Okay? Esta es la información. Estamos hablando de el mundo cultural. Esta parte es la que traduje. El libro se llama Introducción al Nuevo Testamento, contextos, métodos y la formación del ministerio, David de Silva. ¿Okay? Vamos a ver aquí lo que dice aquí. Dice el autor: como me encuentro en Estados Unidos, hablaré de los códigos de pureza estadounidenses. Lo que está en el lugar adecuado, en el momento adecuado, es puro o limpio. Esta es la definición en la que podemos entender. Lo que está en el lugar adecuado, en el momento adecuado, es puro o limpio. Lo que está fuera de lugar es una presencia contaminante. Y luego pone un ejemplo. En los hogares se presta atención a mantener las cosas en su lugar y a devolver las cosas o condiciones que están fuera de lugar a un estado adecuado. Esto era lo que hacía los rituales en el templo. Una persona que se contaminó está fuera del espectro, fuera de la santidad de Dios. Ahora lo que tiene que hacer es un rito de purificación, es traer una ofrenda, y esa persona que está fuera del lugar vuelva a integrarse al lugar que le corresponde.
levita, fuera levita, fuera israelita, fuera mujer, una vez que se estaba fuera de lugar, estaba contaminado, tenía que hacer este rito para volverse a integrar. Era un rito de reintegración. Por eso al leproso, a la mujer que había dado a luz, al que tenía flujo seminal, muchas veces se les sacaba para que después volvieran a reintegrarse. Dice aquí entonces, podemos tener aversión a la tierra, la arena, los recortes de la hierba y similares esparcidos por el suelo de la cocina. Estas cosas son propias del mundo exterior y están limpias ahí. Si usted se encuentra arena, tierra, la grama, el recorte de la hierba, esas cosas están en su lugar allá afuera. Pero dentro de nuestra casa se convierten en suciedad y tendemos a movernos rápidamente para purificarlas, para quitarlas. Para purificar los espacios interiores, eliminando tales contaminantes. Los alimentos esparcidos por la encimera de la cocina durante la preparación de la comida están en su sitio limpios. La comida servida en un plato permanece limpia. Cuando cae al suelo o se esparce por las escaleras del pasillo, la comida está fuera de lugar. Ha contaminado el pasillo, ha contaminado el suelo y estando ella misma contaminada. Por lo que debe tirarse a la basura. Toda la comida que cayó en el piso ahora está contaminada y tiene que ir a la basura. Tendemos a mirar los fluidos corporales de los demás con la misma suspicacia y los evitamos con la misma energía y pasión que el autor de Levítico. Aún nosotros, hace aproximadamente 2 años, o 3 años ya, aproximadamente 3 años, pasamos por una pandemia en donde había un virus por allá afuera. Y usted no quería tocar absolutamente nada. Si usted andaba caminando y de repente miraba que una persona estornudaba y no se tapaba o no tenía un cubrebocas, usted automáticamente le producía algo dentro de usted. Que la persona estornudó al aire libre y sabemos que anda un virus por allá. Entonces nosotros mismos tendíamos a mirar los fluidos corporales de los demás con suspicacia. No tocábamos las cosas de los demás. ¿Por qué? Porque sabíamos que había algo que podía contaminarnos. El mundo antiguo miraba los fluidos de la misma manera, los fluidos corporales de la misma manera. Y eso era lo que contaminaba a una persona de estar en el lugar correcto, de ser limpia porque estaba en el lugar correcto, a estar contaminada y quedar fuera del lugar. Por lo tanto, ahora tenía que ser un rito de purificación. Casi 5 años, cierto, hermana, casi 5 años ya. 2019, 2024, casi 5 años, wow. Llegando algunas personas incluso a utilizar toallitas de papel para abrir los grifos y las puertas de la sala de descanso, por ejemplo. Esto lo vimos hace 5 años, hace que la gente no quería tocar el hand sanitizer. No me haga decirlo en español, no sé cómo. Si alguien, no sé cómo decirlo. El hecho de que estos códigos difieran de una región a otra y de una familia a otra es muy importante para nuestra investigación. Pues estamos hablando de cómo miraban ellos esto. Las personas criadas en una familia con códigos de pureza bastante rígidos podrían sentirse incómodas en el hogar de una familia con códigos de pureza notablemente más laxos, donde la comida caída se vuelve a colocar en el plato o donde los residentes no se lavan las manos después de ir al baño. Mire, yo veo los videos de la gente, la comida ambulante de la India, de por allá, de esos lugares de por allá. Y cómo algunos están hasta cortando la carne con las uñas de los pies. No sé si usted lo ha visto. Yo lo he visto. Y agarran los pedazos de carne y con el dedo gordo del pie, la uña, están cortando como si fuera una navaja. Y yo diría,
yo no me comería eso. Yo no me comería eso. Hay otros que se ve que no lavan el lugar donde están comiendo, pero la gente que está ahí, que está acostumbrada, para ellos es normal. Para ellos comen. Ahora, si usted va a México y usted dice, pero los puestos de la calle, de los tacos en la Ciudad de México, pues también, si a mí alguien que viene de fuera diría, si a mí me dijeran, yo no me comería un taco ahí. Nosotros que crecimos ahí y que era parte de nuestra cultura, parte de nuestra vida, para nosotros era normal irse a parar y pedir 3 tacos y usted se los comía bien. ¿Por qué? Porque dice aquí, las personas criadas en una familia con códigos de pureza bastante rígidos podrían sentirse incómodas en el hogar de una familia con códigos de pureza notablemente más laxos, más bajos, el estándar es bajo, donde la comida caída se vuelve a colocar en el plato, donde los residentes no se lavan las manos después de ir al baño. Pero esa es parte de la cultura bíblica. Tenemos que aprender cómo se movía la cultura bíblica, porque no podemos pretender nosotros venir de otro tipo de cultura y pretender que nosotros sabemos lo que es santidad, sabemos lo que es pureza, sabemos lo que es inmundicia, no lo sabemos. Entonces tenemos que aprenderlo. Pedro, Jacobo, Juan, Pablo, estaban hablando en términos de su cultura cuando ellos hablaban de santidad, de pureza. Ellos estaban hablando desde la perspectiva que ellos tenían y no desde la perspectiva teológica o desde la perspectiva dogmática con la que ahora nosotros vemos la Biblia. Aquellos de nosotros con códigos más rígidos podríamos dejar de visitar las casas de personas o restaurantes que no prestasen la debida atención a los requisitos de pureza que consideramos de hecho inviolables. Exacto. Un refrán que se usa es: chancho limpio nunca engorda. Exactamente, mi hermano. Un puerco limpio difícilmente va a engordar. ¿Por qué? Porque el puerco se engorda con suciedad que él come. A mí me pasó algo interesante. A mí me gustaba comer en un lugar. No voy a decir el nombre para que no se vaya. Era un restaurante, ¿ok? Era un restaurante donde vendían comida. La comida la vendían 24 horas. Ese restaurante nunca cierra. Difícilmente cierra. Aún en los días feriados. Siempre estaba abierto. Y a mí me gustaba ir a comer ahí. Me comía mi waffle. Me comía mi carne. Y café. Siempre íbamos allá a comer papas, comer huevo, comer pan. Siempre íbamos allá. Un día salí con la familia. Íbamos de viaje a un lugar. Y nos detuvimos por un restaurante de la misma cadena. Nos detuvimos, íbamos a comer. Cuando yo me estaciono, eso es para que vean cómo somos nosotros. Cuando yo me estaciono, había una persona fumando afuera. Ya estaba fumando. Estaba ahí tranquilo el hombre. Nosotros nos bajamos del carro. Entramos. Y yo soy muy observativo. Yo observo todo. Yo entro al lugar y yo estoy observando todo. A veces mi esposa me pregunta: ¿qué tanto miras? Porque yo estoy mirando. Siempre entro al lugar y yo estoy mirando. Estoy observando. Y ya estamos ahí. Llega la mesera y nos pide la orden, ¿qué van a comer? ¿Qué? En eso veo que entra la persona. Él tenía su delantal, pero yo no sabía si él era el que lavaba los platos o él era el que cocinaba. Yo no sabía. Entra la persona y va directamente a la parrilla. No se lavó las manos. Tenía el cigarro en las manos. No se lavó las manos. Va directo a la parrilla y empieza y agarra y empieza a cocinar. Cuando yo veo eso, yo agarré y le dije a mi familia: vámonos. ¿Pero por qué? Le dije: vámonos en el carro, les explico. Le dije a la mesera: no tenemos tiempo de comer, no se preocupen. No. Nos levantamos, nos fuimos. Y ya en el carro le dije: esa persona es
es el cocinero, es el chef, es el cocinero. Estaba afuera lavando, estaba afuera fumando, tenía el cigarro en las manos, entró, no se lavó las manos, yo lo vi, no se lavó las manos y así empezó a cocinar la comida. Yo no voy a comer en un restaurante así. Hasta el día de hoy, tiene más de 10 años de ese evento, no me he vuelto a parar en ese restaurante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros somos así, tenemos códigos de pureza que cuando son inviolados, es algo muy trágico, es algo muy, muy duro para nosotros. Si nosotros somos así, imagínese Dios. Cuando se violan los estándares de conducta, porque hay una conducta moral, hay un estatus moral. Y el estatus ritual cuando estaba el templo estaba ahí, pero ahora vamos a seguir leyendo. Los tacos de Monterrey, no olvídese, los tacos de Monterrey. Nunca los he comido, pero espero pronto comerlos. Entonces dice, podríamos dejar de visitar las casas de personas o restaurantes que no presten la debida atención a los requisitos de pureza, que consideramos de hecho inviolables. Empezarían a surgir legitimaciones de esta separación y casi invariablemente un etiquetado de los menos puros como seres sociales de algún modo inferiores. La aversión de muchas personas hacia los sin techo, las personas que no tienen hogar, que se encuentran en su entorno, parece ser un ejemplo extremo de la aplicación de códigos y normas de pureza. Las personas sin techo o los sin techo están fuera de lugar, ya que viven en casas particulares, ya que no viven en casas particulares y no los espacios públicos comunes. Tampoco tienen un lugar en la estructura interna de nuestra sociedad, sino que están fuera del mapa, de la escalera corporativa, si se puede decir. Al carecer de hogar, se tiende a considerar que carecen de los medios para limpiarse y para mantener las normas exigidas a la compañía educada, por lo que tienden a sufrir una marginación social extrema, incluso a manos de quienes llevan el nombre del Mesías. ¿Cuántas veces no hemos visto que aún personas que creen en el Mesías, que creen en Dios, miran feo a estas personas indigentes, a estas personas que pues, son pordioseros, que no tienen un hogar, que están sucios? No quieren que se les acerquen. ¿Por qué? Porque pensamos que es como que si se nos fuera a contaminar, se nos fuera a contagiar algo. Nosotros somos así. Si nos ponemos a pensar, somos así. Pero no se murieron del bicho. Yo le digo a mi esposa, yo a veces jugando, porque aquí cerca de la casa hay personas que andan caminando en las carreteras. Y yo le digo a mi esposa, mira esa persona ha resistido y ha aguantado. Bueno, hace 2 meses, ya vamos para 3 meses, cuando llegó el huracán, que el río se desbordó, se llevó casas y se llevó muchas personas murieron, muchas personas de las que estaban cerca de los ríos o que acampaban, muchos de estos indigentes también, pues se los llevó el río y muchos de ellos murieron, otros no corrieron con la suerte no, o más bien corrieron con otra suerte diferente. Y hace como 3 semanas, tenía tiempo que no miraba yo a esta persona. Hace como 3 semanas venía yo con mi esposa y él venía bien contento, él andaba en su viaje, venía bien contento caminando y le digo a mi esposa, mira, ni el huracán pudo con él. Y yo empecé a reírme, pero era broma, claro, ¿sabes? Y empiezo a reírme y dice mi esposa, es fuerte el hombre, ¿verdad? Digo, sí. Y dice la hermana, no se murieron ni del bicho, son fuertes. Y yo bromeando le digo a mi esposa, mira, ahí viene el hombre, mira, ni el río se lo llevó, ni el río, ni el huracán pudo con él. Y anda ahí, pero muchas veces nosotros tendemos a verlos como que, no te me acerques, porque sentimos que nosotros tenemos un tipo de pureza, un tipo de limpieza, estamos apartados. Imagínense en el mundo antiguo. Ahora usted entiende por qué los relatos nos están diciendo. Y el efecto que quiere transmitir el autor no solamente es un milagro, sino ahora con lo que le estoy diciendo a usted, ahora usted va a poder dimensionar la perspectiva.
Imagínense, si la lepra era considerado un muerto en vida, un muerto ambulante, un muerto que caminaba, que no se podía acercar a ti porque te contagiaba, te volvía inmundo, te sacaba de tu espacio correcto y te llevaba a estar fuera de lugar. Esta persona tenía que gritar: inmundo, inmundo, para que todo mundo donde anduviera él se quitara. Él tenía que estar fuera del campamento, fuera de los límites de la ciudad, pero ellos tenían que andar gritando: inmundo, inmundo. Ahora, una persona que es marginada, una persona que es mal vista, una persona que es mal maltratada, ahora entienda el impacto. Cuando Yeshua se le acerca a uno y le dice: ¿quieres ser limpio? Y no solo le dice, no solo se acerca y le dice: ¿qué quieres? ¿Quieres ser limpio? Sino que lo toca. Al Yeshua tocar a esta persona, tenemos que entender que automáticamente Yeshua entraba en un estado de contaminación, en el cual él podía purificarse y poder estar en el estado correcto. Pero Yeshua enseñaba misericordia, y él enseñaba que él era capaz de transmitir lo que la otra gente no transmitía. Y esa es la gran diferencia entre los fariseos, los saduceos, en que Yeshua estaba dispuesto a decir: yo me acerco, yo lo toco. Automáticamente él sabía que al tocar a un leproso, ahora él tenía que, no se iba a contaminar, no le iba a tocar lepra, pero tenía que purificarse. Al tocar a un muerto, tenía que purificarse. ¿Por qué? Porque la sociedad del primer siglo entendía los aspectos de pureza ritual. Cuando vemos a Yeshua que sube al templo, especialmente después de haber resucitado a la hija de Lázaro, después de haber tocado, después de que la mujer con el flujo de sangre tocó el tzitzit de su manto, después de que él toca a leprosos, tenemos que entender, porque mucha gente dice: no, la Biblia no dice que él se purificó. La Biblia no lo va a decir, pero el contexto cultural es importante para ahora entender que Yeshua no pecó, pero sí Yeshua salió de su estado correcto, de su lugar correcto, para ir a estar fuera de lugar por un tiempo mientras él hacía un rito de transición y volvía al lugar correcto del cual él pudiera subir al templo nuevamente. Eso lo entendemos cuando vemos la Biblia desde su perspectiva correcta. Cuando no, vamos a lidiar, vamos a luchar, vamos a patalear pensando a través de una mente teológica, de una mente dogmática, que no nos va a poder ver que Yeshua en la carne podía salir del lugar, podía impurificarse, pero podía volver a purificarse a través de un rito. Se esparcía con las cenizas de la vaca roja al tercero y al séptimo día, y después hacía una inmersión, se metía en un mikvé, hacía una inmersión y quedaba puro, y ahora podía subir al templo nuevamente. Cuando nosotros decimos: no, pero que la Biblia no lo dice, y entonces no ocurrió, no estamos viendo la Biblia desde un contexto cultural y cómo la gente entendía, cómo Yeshua hubiera entendido los aspectos de pureza en la cultura. Por eso es que nosotros tratamos de estudiar esto, porque al leer las escrituras ahora las estamos viendo más de color, y las estamos viendo de mejor manera, y ahora decimos: ahora entiendo. Esta de aquí es la exterior de una casa de varios pisos en Corazín, Galilea. Este tipo de casa era bastante típico de las casas de Judea en tiempos de Yeshua. Y aquí vemos que está la planta baja, está la planta de arriba, y por eso tenían que ponerle una cerca. Está el mandamiento de cercar el techo, porque la gente podía caer y lastimarse. Era un mandamiento de protección de la vida. Poner un cerco en el techo. Y uno se pregunta: ¿por qué un cerco? Bueno, al ver la imagen uno dice: ahora entiendo. Así pues, incluso nuestra sociedad moderna tiene códigos de pureza y formas de abordar la contaminación, formas de explicar y legitimar esos códigos y procesos, y una retinencia
a desprenderse de ellos, incluso cuando las explicaciones son débiles o inexistentes. Al explorar las formas en que la pureza y la contaminación actúan como fuerzas en la forma en que ordenas tu propia vida, estarás más en contacto con el poder y la calidad evidente de los códigos de pureza del judaísmo primitivo, al menos para aquellos que crecieron en ese entorno. Pureza y santidad. La gente de una cultura en particular crea un sistema que define lo que es apropiado e inapropiado para lugares, tiempos y personas específicas. Por ejemplo, la cultura de la pandemia definió lo que era apropiado e inapropiado para lugares, tiempos y personas. Se establecieron límites. Los famosos 6 pies. Cuando tú entrabas a un lugar, tú no podías acercarte a una persona más allá de 6 pies de distancia. Tenías que tener 6 pies de distancia de una persona a otra. Tenías que ponerte un cubrebocas. Tenías que constantemente estar poniendo tus manos en esta solución. Esa era la cultura de la pandemia. A medida que fue evolucionando, hace 4 años, hace 3 años, hace 2 años, hace 1 año, vimos que la cultura fue cambiando un poco. Dejamos de ver cosas. Yo me acuerdo que al principio era tanto lo que nos habían dicho, que era una cultura, el adoctrinamiento para la cultura. Gel antibacterial, gracias hermana. El antibacterial, eso. Si andabas con tu botellita, yo me acuerdo que mis hijas andaban con su botellita cargando ahí por todos lados, su botellita ahí chiquitita. Yo me acuerdo que a nosotros nos dijeron en el trabajo hace 5 años, ahora tienen que hacer cosas que antes no pensaban que tenían que hacer. Y una de esas cosas es que constantemente ahora tienen que estar limpiando la pantalla de su teléfono. Y yo decía, sí, tomen una toallita que tenga cloro, una toallita que tenga antibacterial y limpien constantemente su teléfono. La cultura te decía, por eso dice, define lo que es apropiado e inapropiado para lugares, tiempos y personas. Eso es lo que la gente de una cultura en particular. Vamos a hablar de pureza y santidad. Cuando tú te toques la nariz, cuando tú te toques los ojos, asegúrate de lavarte las manos antes de tocarla. Cosas que quizás nunca habíamos pensado. Y de repente nos encontrábamos haciendo que ahora constantemente estabas limpiando el teléfono, constantemente estabas limpiando las cosas. Si usabas algo, inmediatamente venías con la toallita y tenías que limpiar. Si entrabas a un lugar, yo me acuerdo que los carritos en los supermercados, llegó un tiempo en el que yo siempre agarraba la toallita y tenía que limpiar. Agarrar la toallita y tenía que limpiar. Porque era parte de la cultura que se había desarrollado. Ya no lo hacías porque consciente o algunas veces, sino porque la cultura me dice, entro, limpio el carrito. Uso algo, lo limpio, para que la siguiente persona lo encuentre limpio. A veces vivimos tan acostumbrados a las cosas que no nos damos cuenta de que eso es parte de una cultura que define lo que es apropiado, lo que es inapropiado para cierto lugar, para cierto tipo, para personas. Y esto lo vimos en los últimos 5 años. Sanitizar, esa era la palabra que yo estaba buscando. El gel antibacterial y sanitizar. Tan fácil que era, sanitize en inglés, sanitizar. Bueno, a veces ya no sé, después de 27 años en este país, ya no sé si soy de aquí o de allá, ya no, estoy en el limbo yo ya por ahí. Ok. Esto forma parte de un proceso social natural de creación de orden. Oiga bien, creación de orden. Se hizo una creación de orden para el virus. Dentro de la entidad social correcta y de definición y defensa de los límites de esa entidad social. Todo era en pro de la defensa de la sociedad. La pureza tiene que ver con la ordenación. Esto es la pureza. Tiene que ver con la ordenación adecuada del mundo y con dar sentido a las experiencias cotidianas a la luz de ese orden. Los códigos de pureza regulan qué
y quién pertenece, cuándo y dónde, y por tanto permiten a los miembros de la sociedad saber cuándo se mantiene el orden y cuándo algo está fuera de lugar y requiere atención. Si nosotros entendemos lo que le acabo de explicar, entonces vamos a entender que la Biblia nos relata la cultura que tiene que ver con el reino de Dios y la interacción que tiene la humanidad con Dios. Un Dios que se encuentra en la esfera de la santidad, un Dios que está en luz inaccesible, pero que dejó sus espacios sagrados para que al menos la Shekinah pudiera tener comunión con el hombre. Y cómo esos espacios se regulaban. Por eso había guardias alrededor del tabernáculo, había guardias alrededor del templo que estaban regulando quién entraba y qué entraba a los diferentes espacios sagrados. Y si alguien que no tenía permitido entrar a cierto lugar estaba fuera de lugar y por lo tanto podía morir, porque ese era el código de pureza que regulaba y que sigue regulando la santidad de Dios. ¿Qué y quién pertenece a Dios? ¿Cómo pertenecemos a Dios? A través de apartarnos, a través de decir, a través de tus mandamientos yo quiero vivir la cultura del reino y cómo se debe vivir en el reino, y ahora saber que yo me acerco a ti de la manera correcta, porque esa es parte de la cultura. Muchas veces nosotros decimos, no, este tema era muy hablado. No, tenemos que hablar cultura de reino, cultura de reino, cultura de reino. Pero no entendemos nada de lo que es la cultura de reino. Ese era un cliché que se usó mucho tiempo dentro de la iglesia. No, es que nosotros ahora en esta iglesia vamos a hablar cultura de reino. Pero muchas veces tenía que ver con prosperidad, el evangelio de la prosperidad y ese tipo de cositas. Y somos embajadores para ser ricos y... Pero esa no es la cultura del reino. La cultura del reino está basada en el mecanismo y los sistemas que han sido instalados para proteger a la sociedad que vive dentro de esa cultura del reino. Cuando cayó el hombre, como se cayó el hombre, cuando Pablo se extendió la palabra y cayó muerto y Pablo lo resucitó. Y después vemos a Pablo que subió al templo. Pablo tuvo que haberse purificado antes de haber subido al templo. Por purificado es ser esparcido con cenizas de la vaca roja. Un concepto estrechamente relacionado que regía y hacía necesarias las consideraciones de pureza y contaminación en Israel es el de santidad. Esta palabrita, santidad. Algo santo está más allá de la esfera de lo ordinario. Es íntegro, completo, perfecto y por tanto destaca como algo otro e inspirador de admiración. Lo santo está investido de poder para bendecir o destruir. Tanto el judío como el gentil entienden que a lo sagrado solo pueden acercarse con cuidado los miembros de la sociedad. ¿Ve? Por eso definimos hace rato qué era la cultura. Porque ahora entienden que solo pueden acercarse con cuidado los miembros de la sociedad, del reino. A menudo, solo ciertos miembros de la sociedad. De ahí la introducción de las distinciones entre los Kohanim, los sacerdotes, y los laicos, el pueblo, y la creación de una jerarquía interna en el grupo. El Kohen Gadol, los Kohanim, los Leviim y luego los israelitas. Y siempre aquellos que se han sometido a purificaciones para eliminar lo que es puro contaminante. Cosas que nunca deben entrar en contacto con la santidad. Además, la mayoría de las fuentes de impureza o contaminación observadas en Levítico proceden de alguna condición que delata la falta de integridad de una persona o criatura. Por ejemplo, enfermedades de piel, descargas corporales, cadáveres. Y es esencial contener y eliminar la contaminación antes de entrar a la presencia de lo divino. Entonces es importante porque dice, hay que contener, eliminar la contaminación antes de entrar en la presencia de lo divino. El mensaje es que aquellos que quieran encontrarse con el Dios santo, integral, deben ser ellos mismos santos, integrales y ofrecer lo que es santo e integral. Estaba yo escuchando un video hace una semana, creo, de tantos videos que escucho ya no sé ni cuándo. Pero era interesante, porque este hombre
Por cierto, nuestro hermano Noé Cervantes de Perú me recomendó este tipo de videos y me gustó la dinámica, porque esta persona es científica, pero él es católico, científico, y está hablando de cómo la ciencia, cómo la ciencia evidencia la existencia de Dios. Yo me quedé así como que, ok. Solo está hablando, él escribió un libro y que él está probando cómo a través de la ciencia uno puede probar la existencia de Dios. No a través de la teología, no a través de los dogmas, sino a través de la ciencia. Y él utiliza una frase muy interesante y él dice, la ciencia impone a Dios. O sea, yo pensé que era la religión, pero él dice, no es la religión. La ciencia impone a Dios. Porque una vez que tú estudias a través de la ciencia, tú te vas a encontrar que hay una entidad, hay un ser con emociones, hay un ser que lo controla todo. Y ese es Dios. Así es que la ciencia te va a imponer la existencia de un Dios. Me queda así como que. ¿Ok? Interesante. Porque él dice una frase. Eso no es lo que le quería compartir. Pero él dice otra frase. Esa frase me llamó la atención. Pero la frase que él dice es: muchas veces nosotros decimos, ¿cómo que Dios no puede? Si Dios es omnipotente. La Biblia dice, ¿habrá algo imposible para Dios? Pero esa declaración está equivocada. Porque nosotros estamos pensando con un pensamiento humano. El decir, pero tú estás mal, porque tú dices que Dios no puede hacer eso. Si Dios es omnipotente, Dios puede hacer cualquier cosa. Pero está mal. ¿Por qué? Porque a través de la ciencia, tú te vas a dar cuenta de que Dios no puede ir en contra de lo que Él mismo estableció. Un ejemplo. Dios no puede crear un círculo en un triángulo, porque el triángulo tiene ángulos, tiene puntas. El círculo es redondo. Entonces, Dios no puede alterar lo que Él ya estableció. Este es un círculo redondo, este es un triángulo. Él no puede decir, ahora un triángulo va a ser redondo y va a tener ángulos, porque el círculo no tiene ángulos. Entonces, por lo tanto, yo no puedo decir, ¿cómo que Dios no puede crear un círculo con triángulo? No, más bien dicho, Dios no debe ir en contra de lo establecido. Eso es interesante, porque si nosotros nos ponemos a pensar en lo que estamos hablando, y dice aquí, las descargas corporales, los cadáveres, las enfermedades de piel que tenían que ver conexión con la muerte, debían contenerse y eliminar la contaminación, que es la enfermedad, la muerte, antes de entrar a la presencia de lo divino. Ahora póngase a pensar, ¿cómo nosotros podemos creer que Dios tuvo contacto con la humanidad en la tierra cuando en la tierra hay muerte? Si nosotros entendemos pureza y Dios no puede tener ningún contacto con la muerte, entonces ¿cómo decimos que Dios mismo caminó en la tierra donde hay muerte, donde hay contaminación, donde está eso que dejó entrar Adán a la humanidad, y es la muerte? Dios no puede violar lo establecido. Yo soy santo, estoy en la esfera de la santidad, y todo aquello que ha tenido contacto con muerte debe eliminarse, debe contenerse, eliminarse y purificarse antes de poder entrar a mi presencia. Mucho menos morir, exactamente. Pero me llamó la atención lo que dice este hombre. Nosotros decimos, ¿cómo que Dios no puede? Hay muchas cosas que Él no debe, y por lo tanto no puede, porque no debe pasar lo que Él mismo estableció. Un argumento muy interesante que tiene que ver con esto. Es esencial eliminar la contaminación antes de entrar a la presencia de lo divino. El mensaje es que aquellos que quieran encontrarse con el Dios santo e integral deben ser ellos mismos santos e integrales y ofrecer lo que es santo e integral. Por eso tenían que traer una ofrenda.
La contaminación y la impureza son indeseables. En primer lugar, porque descalifican a las personas para entrar en la presencia y comunión de Dios, amenazando con la destrucción en caso de que alguien fuera lo suficientemente insensato como para entrar en la presencia de Dios de todos modos. Si se transmiten, pueden impedir que otros obtengan el necesario favor de Dios e incluso pueden provocar que el Dios Santo estalle contra todo el pueblo. Así pues, culturas como las del antiguo Israel trazaron extensas líneas de pureza de lo impuro y lo impuro en un intento de crear un modelo del orden cósmico de Dios y ayudar a la gente a localizar su lugar en ese orden, de modo que pudieran saber cuándo se habían contraído la contaminación y qué había que hacer para disiparla. Así, el acceso al Dios Santo y a sus beneficios permanece abierto. Estas líneas y la preocupación por permanecer puro o volver a un estado de pureza con respecto a estas líneas cumplen funciones sociales centrales para el mantenimiento de una cultura. Las cuestiones de pureza sustentan la moralidad y el etos de un grupo, la forma de pensar de un grupo, la entidad. Identifican los límites del grupo y lo protegen de la erosión externa y crean líneas internas dentro del grupo, dándole estructura y jerarquía. Nunca debemos olvidar la importancia de estos efectos sociales, aunque reflexionemos sobre las razones teológicas o ideológicas de las normas. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar la diferencia entre lo santo y lo profano, nos vamos a dar cuenta que realmente, si de veras nos hemos apartado, entonces nosotros debemos dejar de hacer cosas como las que hacen las demás naciones, que son profanas, que son paganas. Tenemos que alejarnos. No podemos estar pretendiendo entrar en el espacio, el espectro de la santidad de Dios y estar participando de cosas que son profanas. El mismo libro de Ezequiel dice: los Kohanim, los sacerdotes, enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo que es santo y lo que es profano, lo que es puro y lo que es impuro. Y hay muchas cosas hoy a nuestro alrededor que están dentro de lo que es del ámbito profano. Y nosotros las hemos tomado, las hemos hecho el sincretismo y decimos: no, nosotros somos santos como Dios nuestro que es santo. Y no es así. Pero volvemos al punto que si nosotros creemos que eso era parte de la ley mosaica, que fue cumplida y que ya no debe observarse porque Yeshua la cumplió, porque Jesús la cumplió, estamos equivocados. Si nosotros, la segunda que está aquí, ¿cuál es? ¿Dónde está la segunda? Aquí vamos a ver, aquí. La segunda es que la idea de que cualquier persona en cualquier estado puede presentarse ante el trono de gracia, de acuerdo a los versículos citados. Ok, entonces vamos a... La contaminación y la impureza son indeseables en primer lugar porque descalifican a la persona para entrar en la presencia y comunión de Dios, amenazando con la destrucción en caso de que alguien fuera lo suficientemente insensato como para entrar en la presencia de Dios de todos modos. Le voy a poner un ejemplo bien sencillo. La Biblia dice que el cerdo es un animal inmundo, impuro. Dice: no puedes tocar su cadáver, no te hagas inmundo. Ok. Pero después nosotros decimos: yo soy el templo y morada del Espíritu. O la gente, más bien, no nosotros. La gente dice: yo soy el templo y morada del Espíritu. Pero Dios dijo: este animal es impuro. ¿Por qué Dios no permitió que un cerdo viniera al altar?
porque era un animal inmundo. Manténlo lejos por allá. El día que un cerdo llegó al altar, dentro de lo que es la historia de los macabeos, la guerra seleucida, con Antíoco, él trajo un altar al altar, un cerdo al altar. Automáticamente ese altar quedó profanado, porque un animal inmundo tocó el lugar donde se quemaban las ofrendas de Dios, donde se daba el alimento a Dios, y ese altar quedó profanado. Había que destruirlo y había que edificar uno nuevo y había que dedicar el altar nuevamente al Señor por 8 días. ¿Cómo nosotros pretendemos, o cómo la gente pretende que es templo y morada del Espíritu, el Espíritu de santidad? Cuando empieza el servicio, que la gente dice, ven Espíritu, ven, Dios, ven, acompáñanos con nosotros. Cuando se supone que en el templo tú has puesto un animal que te ha profanado y que por lo tanto tú estás fuera de lugar, y estar fuera de lugar o estar contaminado en el lugar incorrecto puede ser peligroso. A veces no nos ponemos a pensar que la misericordia de Dios es la que mantiene a las personas, porque piden presencia de Dios, piden que llene el lugar, que la gloria de Dios llegue, cuando sabemos que nuestro cuerpo, el cuerpo, se ha profanado. Pero eso lo logramos solamente entender cuando entendemos los códigos de pureza, porque entendemos que la contaminación, la impureza, descalifican a las personas para entrar en la presencia y tener comunión con Dios. Una pregunta, si el día de Yom Kippur, si el sumo sacerdote moría, ¿qué pasaba en el templo? ¿Quedaba impuro? No hay registro alguno de que algún sumo sacerdote muriera dentro de lo que era el servicio. Se cree que esa persona, si actuaba incorrectamente o si esa persona era digna de muerte, esa persona iba a morir durante el transcurso de ese año. Eso quiere decir que no iba a llegar al siguiente Yom Kippur. Pero no tenemos registro de que alguien haya muerto literalmente dentro. Hay una historia, esto se corrió mucho dentro de lo que fue la iglesia cristiana, que la ropa del sumo sacerdote tenía unas campanitas y le ponían una soga, y que cuando él iba a entrar a hacer su servicio, a las campanitas, cuando dejaban de sonar, que iba el sumo sacerdote iba caminando, las campanitas sonaban. Cuando las campanitas dejaban de sonar, entonces era señal de que quizás había muerto, y entonces tenían que sacarlo con la soga arrastrando por el camino. Yo estoy seguro de que más de uno de ustedes escuchó esa leyenda, pero no deja de ser una leyenda. Realmente la intención de las campanas era para que cuando el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, se acercara, él tenía que pasar en medio de 2 velos que estaban así, un espacio bien reducido donde solamente él iba a entrar. Y cuando él iba a entrar, las campanas iban a tocar el velo, iban a sonar. Eso era como dejándole saber al rey que estaba en su trono que la persona se iba a acercar. Era como un anuncio. No era para que dejarle saber a la gente, que si se murió, entonces vamos a sacarlo arrastrando ahí como si fuera un animalito. No hay un registro de que haya sucedido. Sí hay registros de que quizás a los Cohen Gadol hicieron el servicio de Yom Kippur y en el transcurso de ese año murieron porque les vino sentencia del cielo. Sí. De hecho, si nosotros nos ponemos a ver la lista de sumos sacerdotes de los Cohen Gadol que hubo durante el periodo del primer templo y la que hubo durante el periodo del segundo templo, hubieron más de 400. O quiere decir que la gente moría constantemente porque recibían el veredicto del cielo. Pero a veces las leyendas se dejan ir por ahí, y la gente tiende a creer que no, pues morían y entonces había que arrastrarlo. No, había campanitas, sí, pero era para dejarle saber al rey: me voy a presentar delante de ti. Un concepto totalmente... ¿Por qué? Porque cuando entendemos pureza, el lugar santísimo no podía tener comunión con muerte.
Por eso no entraba ningún animal, no entraba nada. Lo único que entraba era la sangre y la sangre representaba la vida. La vida entraba al lugar santísimo. La vida entraba al lugar santo. La carne del animal se quemaba en el altar, fuera. Había ciertos espacios de santidad. Ok. Mire, sí, por ahí, sí, yo lo escuché muchas veces. Yo lo llegué a creer. Yo lo llegué a creer. Yo lo llegué a enseñar. Cuando yo empecé a estudiar con Rico Cortés, yo dije, Dios mío, qué barbaridad. Pero entendí que a veces uno dice cosas que no entiende. Yo me acuerdo que yo llegué, no, y pues los sacaban ahí porque eran pecadores. Y ya se imagina el típico mensaje contra religión. Eran pecadores y se daban golpes de pecho, pecadores, y morían y caían ahí. Y había que sacarlos ahí como puercos arrastrando. Y no era mi intención. Hablaba desde la ignorancia. Era yo un analfabeto en el pleno sentido. Y por eso ahora trato de estudiar, trato de aprender para no dejarme llevar por todo lo que yo escucho, sino que ahora trato de validarlo. Lo mismo debe ser usted. Valídelo. No me crea a mí. Valídelo siempre todo. Y yo espero que la clase de esta semana, que tenía que ver con pureza, con santidad, vamos a ver cómo lo conectaban los escritores del primer siglo. La próxima semana vamos a seguir hablando la próxima semana de esto, la pureza y la contaminación en el mundo greco-romano. Y usted se va a sorprender de que muchas cosas de las que hemos leído las hemos mal entendido porque no la estamos leyendo con la mente correcta. Así es que nos vemos la próxima semana. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Igual, por aquí el comentario de María Zamora, igual. Creí que David tomó el pan del lugar santo. Exactamente. No, y es que David entró al lugar santo y tomó los panes. Pero no entendemos el protocolo, no entendemos que los panes que tenían santidad, tenían un estatus de santidad, habían sido removidos durante el Shabbat, habían sido puestos nuevos, y lo que le dio el sacerdote a David eran los panes que habían salido, que habían estado 7 días con la presencia de Dios, que habían salido, que era alimento para los Kohanim, los sacerdotes, y que ahora le está diciendo, te voy a dar mi porción para que tú te alimentes, reserves la vida, pero asegúrame que ni tú ni los que andan contigo han tenido contacto con mujer, se han impurificado. Y él le dice, no, nosotros estamos en un estado de pureza, porque era importante. Vas a comer el pan que ha estado en la esfera de lo divino, que tiene un estatus de santidad altamente elevado. Estos son los requisitos. Y David dice, tranquilo, hemos caminado por 3 días, ninguno de estos varones ha tenido contacto con mujer, no hay ningún flujo seminal, no hay nada, tranquilo. Pero es algo que nos enseñan, es algo que dice, no, sí, y él entró ahí, hasta entró al lugar santo, y ahí él agarró los panes. No, si David hubiera entrado allá de la cortina al lugar santo, le hubiera pasado lo que le pasó a ¿cómo se llamaba Sedequías? El rey. Dice que hubo un rey que él entró a querer hacer el incienso y le dio lepra y tuvo que ser exiliado por allá a morir solo fuera del campamento, porque aunque fuera rey no podía entrar. Pero esos son los códigos de pureza. La próxima semana regresamos para seguir aprendiendo, seguir creciendo, y acompáñenos a estudiar juntos. Shalom, familia, bendiciones, shalom.